Muy buenas tardes para todos, querida Iglesia Ríos de Agua Viva de Colombia, y también para las personas un saludo muy especial a las personas que llegarán a ver este video en algún momento. Espero que sea realmente de bendición para sus vidas, y es un privilegio realmente poder compartir la palabra de Dios y sobre todo el aspecto profético, la escatología bíblica. Voy a pedirles que oremos un momento antes de comenzar. Amado Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por tu Espíritu Santo que nos da tu gozo, tu paz, tu amor, Señor. Toma el control del trono de mi vida y de nuestras vidas y dirige este tiempo. Enséñanos en tu palabra, Señor. Toma esta profecía de Daniel y enséñanos a través de ella. Abre nuestros ojos a la verdad. Te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, quiero comenzar diciéndoles que en estos días he estado viendo algunos videos porque es imposible no verlos en los chats y en el WhatsApp y aún en YouTube, digamos, los videos que están girando, videos que desde hace unos años atrás también comenzaron a aparecer y bueno, en estos tiempos de pandemia pues se han viralizado mucho más acerca del famoso microchip que algunas personas ya en muchos países de Europa y en Estados Unidos pues han recibido, personas a las que se les ha implantado pues el microchip en la mano. Hay un video por ahí pues también haciendo una gran, ¿qué digo yo?, publicidad y la gran cosa pues del primer colombiano que se puso el chip, el primer cyborg, ¿no? Y bueno, y todas estas cosas. Y eso se presta para que la gente pues especule y comience a decir, ¿será que esa es la marca de la bestia? ¿Será que eso ya es el anticristo? Si uno se pone, y no falta quien sale diciendo que pues el que recibe ese chip ya se va directamente al infierno, se condena. O también hemos oído acerca de la vacuna de Bill Gates, que también entiendo que hay unas comunicaciones acerca de eso, de que la vacuna de Bill Gates va también a ser implantada dentro de la piel y que eso va a tener unos códigos y que inclusive ¿cómo se llama? La patente con la que él registró es 060606, algo así, o sea, el 666, y entonces pues Bill Gates es el anticristo y su vacuna ya es la marca de la bestia. Quiero decirles que no hay nada de verdad en eso. Lo del microchip es cierto, que se está implantando un microchip. Y lo de la vacuna de Bill Gates no me extraña que lo haga así también de esa manera. Pero eso no quiere decir que eso ya es la marca de la bestia. ¿Por qué? Porque no estamos en los tiempos todavía para que eso suceda bíblicamente hablando. Por eso es que nosotros los cristianos tenemos que estar realmente atentos a este precioso libro, a este bendito libro, la palabra de Dios. Este es el periódico, el internet, el YouTube, el WhatsApp para nosotros, lo más importante, la palabra de Dios. No quiero decir que no veamos estas cosas, yo mismo las veo y puedo, digamos, tener un criterio acerca de ellas, pero necesitamos verlas a la luz de la palabra de Dios para que podamos tener claridad en qué tiempos estamos viviendo y hacia dónde vamos. Aún también de dónde venimos. Es muy importante saber lo que ha pasado antes para poder saber también dónde estamos y a dónde vamos. Y por eso este tema se llama la profecía de las 70 semanas, que es realmente una profecía tremendamente importante en cuanto a la escatología bíblica. Es una de las profecías más vitales para poder entender precisamente dónde estamos hoy y para dónde vamos, qué va a pasar mañana, en los últimos años de la historia de la humanidad tal como la conocemos. Esta profecía es fundamental y es una profecía que nos va a ubicar precisamente en el tiempo. Así que quiero pedirles que hagamos un viaje en el tiempo, o sea, montémonos virtualmente en la máquina del tiempo y viajemos en el tiempo hacia el pasado. Y vamos a llegar al año 538 antes de Cristo. Bueno, llegamos en esta máquina del tiempo al año 538 antes de Cristo. Y nos encontramos precisamente a un joven, bueno, ya no tan joven en ese momento de esta profecía, un hombre llamado Daniel, el profeta bíblico. Daniel había sido llevado desde joven, había sido llevado deportado a Babilonia. El rey Nabucodonosor había venido contra el pueblo de Israel y por allá en el año 605 a.C. sitió la ciudad y pues
tomó muchas personas en cautiverio, a las gentes de las cortes y campesinos, y muchas personas, algunos los dejó en la tierra para cultivarla y para seguir con la ganadería, pero se llevó una gran cantidad de personas como esclavos a Babilonia. Entre ellos fue este joven Daniel, pero Dios le dio favor a Daniel, Dios le dio gracia y él se fue destacando dentro del imperio de este rey Nabucodonosor. Vimos el sueño precisamente que él interpretó para este rey, el sueño de la esfinge, y entonces esto también le dio a él importancia y relevancia, y él llegó a ser un hombre muy importante realmente en Babilonia. Dios lo bendijo, Dios lo protegió, Dios le dio una sabiduría muy especial. Pero Daniel oraba evidentemente, y a Daniel le dolía en su corazón, pues obviamente la situación en que estaba su pueblo Israel y la ciudad de Jerusalén, que había sido arrasada, había sido quemada, porque por allá en el 587 a.C. Ya los ejércitos babilonios también, pues no solamente se habían llevado a la gente cautiva, sino que entraron contra la ciudad y quemaron, tumbaron los muros, quemaron las puertas de la ciudad, quemaron el templo, o sea, destruyeron realmente la ciudad de Jerusalén. Así que Daniel oraba por esto y dice aquí en la escritura en el capítulo 9 que Daniel había visto la profecía, había leído acerca de la profecía que había dado el profeta Jeremías. Vamos a leer. Dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Esto quiere decir que los medo-persas habían entrado al imperio de Babilonia y lo habían arrasado y lo habían sometido. Recuerda, la cabeza de oro era Babilonia y el pecho y los dos brazos, la unión de dos reinos, Medo-Persia. Ya había ocurrido en el tiempo de Daniel que los medos y los persas habían entrado contra Babilonia, la habían tomado, la habían cautivado, y ahora eran los persas y los medos los que estaban reinando. Así que esto sucede en el reinado del rey Asuero, como dice aquí, que era de la nación de los medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, o sea, de los babilonios. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Dios había hablado a través de Jeremías y había dicho que esa cautividad en la que iban a estar los judíos bajo Babilonia y una parte bajo Medo-Persia iba a durar 70 años. Y obviamente Daniel miró a esa profecía. Daniel sabe que la palabra de Dios se cumple y estaba cercano el tiempo para que se cumplieran esos 70 años. Entonces Daniel comenzó a orar acerca de esta palabra de Dios a través de Jeremías. Vamos a viajar nuevamente en el tiempo y vayamos precisamente a escuchar a Jeremías. Dice en Jeremías 25, 11 y 12: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. El Señor había dicho a través de Jeremías exactamente que eso iba a pasar, que el pueblo judío iba a ser llevado cautivo a Babilonia durante 70 años, pero que también Dios iba luego a castigar a los babilonios, y evidentemente lo hizo a través de los medo-persas. Así que la palabra de Dios es maravillosa porque, digamos, uno encuentra en las diferentes partes de la Biblia, uno va encontrando las diferentes piezas del rompecabezas. Simplemente hay que encontrarlas. No todo está escrito en un solo libro o en un solo párrafo, pero es maravillosa la palabra de Dios porque ella se va concatenando perfectamente y uno puede ir armando, como digo, el rompecabezas de las profecías y de las palabras y las promesas de Dios, y uno va encontrando cómo en diferentes partes de la Biblia va viendo la claridad que uno necesita para entender las cosas. Entonces, Jeremías había hablado de este cautiverio de 70 años. Es más, también había dicho en Jeremías 29:10, ahí un poquito más adelante, había dicho lo siguiente: porque así dijo Jehová,
cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. O sea que Jeremías no solamente había profetizado que los israelitas iban a estar cautivos 70 años bajo Babilonia, sino que a los 70 años iban a ser liberados, iban a poder regresar a su tierra. Así que obviamente esto era de tremendo interés para Daniel, porque Daniel anhelaba regresar a su tierra y como todo judío que estaba ya cautivo en Babilonia, anhelaba regresar precisamente para poder reconstruir, porque ellos sabían que Jerusalén y todo estaba realmente arrasado. Así que con base en esta profecía, entonces Daniel comenzó a orar al Señor, a buscar la presencia de Dios, a hablarle al Señor acerca de esto. Señor, tú dijiste que serían 70 años las desolaciones de Jerusalén y de Israel, así que bueno, ¿qué va a pasar ahora que se cumplan los 70 años? Dios escuchó la oración de Daniel y Dios le envió nada menos que al arcángel Gabriel. Dice así en Daniel capítulo 9, versículo 21. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y allí comienza la famosa profecía de las 70 semanas. Y espero que también nosotros podamos entender con la sabiduría que da el Espíritu Santo, entender esta profecía. Se le llama la profecía de las 70 semanas. ¿Por qué? Porque el ángel le dice que Dios ha determinado exactamente ese tiempo, 70 semanas, sobre el pueblo de Israel. Y es muy importante para ubicarnos en el tiempo. Vamos a comenzar, vamos a dividir esta profecía en 9 puntos para poderla ir estudiando paso a paso. El primer punto, entonces, podríamos llamarlo el contenido de la profecía. Miremos el versículo 24. Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Dejemos allí. Lo primero que encontramos es que esta profecía, el contenido de esta profecía o el foco de esta profecía tiene que ver primero con un periodo de tiempo definido, 70 semanas, y dos, con un pueblo y una ciudad definidas, el pueblo judío y la ciudad de Jerusalén. Es muy importante que entendamos que esta profecía es específica para Jerusalén y para Israel, y que entendamos que en toda la profecía bíblica en general, precisamente el foco de la profecía bíblica es el pueblo de Israel y es la ciudad amada de Jerusalén. Porque a veces uno encuentra interpretaciones, por ejemplo, eso que estaba diciendo al principio, que ya llegó la marca de la bestia y todo esto no tiene nada que ver, porque esa marca de la bestia y la aparición del anticristo tiene que ver con el pueblo de Israel precisamente, y tiene que ver inclusive con la ciudad, literalmente tiene que ver con la ciudad de Jerusalén, ya veremos por qué. Así que el foco de la profecía bíblica es Jerusalén, es Israel, el reloj profético de Dios es Israel. Siempre hay que mirar a Israel, siempre hay que mirar a Jerusalén para saber en qué tiempo de la profecía estamos viviendo y qué cosas van a venir y qué cosas están pasando realmente. Hay una aberración teológica que ha venido haciendo curso en la Iglesia de Jesucristo en los últimos años, que se le llama la teología o la teoría del reemplazo. Y es que muchos cristianos erróneamente han comenzado a creer que Israel ya no tiene nada que ver en los planes de Dios. Es decir, que Dios ya terminó con Israel, ustedes no creyeron en Jesús, en el Mesías, rechazaron a mi hijo, fuera, no tengo nada que ver con ustedes. Y eso es absolutamente falso, no tiene nada que ver con la Escritura, es contrario a la Escritura, a la palabra de Dios.
Dios no ha dicho que Él ha puesto a la iglesia para reemplazar a Israel. Entonces hay personas que comienzan a decir, no, es que nosotros somos el Israel de Dios. Y es cierto, la Biblia dice que en el sentido espiritual nosotros somos como Israel. Pero eso no quiere decir que estamos reemplazando al pueblo físico y espiritual de Israel. Sencillamente es una expresión espiritual de que estamos unidos precisamente al contrario por el Espíritu con este pueblo, porque somos el Israel espiritual de Dios, es decir, somos el pueblo de Dios como Israel también ha sido el pueblo y lo es y lo será el pueblo de Dios. Así que no le creas a nadie que viene y te dice que no, es que el pueblo judío ya no tiene nada que ver. Precisamente el no entender o el creer que Israel no tiene nada que ver es lo que hace que las personas no entiendan la profecía. Porque si tú quitas a Israel y tú quitas a Jerusalén de las profecías bíblicas, no tienes nada. Te quedas absolutamente ciego. Encuentras un terrible vacío donde cualquiera puede llenar ese vacío con cualquier cantidad de interpretaciones, de teorías y hasta de barrabasadas. Así que no hay tal de que la iglesia reemplaza a Israel, no es cierto. Pero la iglesia sí hace un papel. Cuando Israel, digamos, está puesto a un lado, la iglesia está haciendo el papel. Pero cuando Dios quite también a la iglesia de la escena, cuando Dios se lleve a la iglesia, o Jesucristo se lleve a la iglesia en el rapto, nuevamente entrará Israel en escena a cumplir los propósitos de Dios. Por eso es muy importante, vuelvo y leo, este versículo 24 dice: 70 semanas están determinadas. Nota esto, este es un tiempo que Dios ya estableció. Y todos sabemos que Dios es el que tiene en su sola potestad los tiempos y las sazones. Él es el que define las cosas de acuerdo a su tiempo. Él determinó 70 semanas para Israel. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, el pueblo de Daniel es Israel, y sobre tu santa ciudad. No hay otra ciudad que reciba realmente ese adjetivo de santa ciudad, sino Jerusalén. Si alguien le quiere poner ese adjetivo a Roma o a París o a Nueva York, pues es sencillamente una cuestión humana. Pero la ciudad santa es única y exclusivamente en la Biblia, la ciudad de Jerusalén. Así que Dios está diciendo que esta profecía tiene que ver específicamente con el pueblo judío, y oye bien, dice que es el tiempo que está determinado. Quiere decir que Dios ha planteado un tiempo para tratar con este pueblo y con esta ciudad de 70 semanas, y que ese es el tiempo en el que Dios va a desarrollar su plan para ellos. Así que es muy importante por eso esta profecía. ¿Por qué? Porque Israel actualmente está allí, en el mapa mundi, ya es un país, una ciudad, y eso, digamos, Jerusalén está allí. Y la pregunta es, ¿y qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a hacer Dios en el futuro con los judíos? ¿Irá a hacer algo Dios con ellos? ¿O sencillamente, como muchos creen, no, Dios ya no tiene nada que ver con el pueblo judío, ya Dios los abandonó y ahora solamente tiene que ver con la iglesia, y todas las profecías son para la iglesia, y todas las bendiciones son para la iglesia, y todas las promesas son exclusivamente para la iglesia? Falso, erróneo completamente, nada que ver con el propósito y con el plan de Dios. Así que comencemos entonces entendiendo en primer lugar el contenido de esta profecía. Es para Israel y tiene un tiempo específico, 70 semanas. Pero hay algo que también tenemos que entender aquí, y es que estas semanas de que se está hablando allí son semanas proféticas, no son semanas normales de 7 días, son realmente semanas de 7 años cada una. Esto es lo que se conoce como heptas, ¿cierto? Las heptas, es decir, semanas de 7 años cada una, o septenios también. Semanas de 7 años, semanas proféticas. Entonces, cuando se habla aquí de 70 semanas, se está hablando de 70 semanas de 7 años cada una, y eso da exactamente 490 años. Vamos al segundo punto de esos 9 que vamos a desarrollar sobre esta profecía, que podríamos llamarlo el propósito de la profecía, y está en el mismo versículo 24 en la segunda parte. Leo nuevamente desde el principio. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para, este es el propósito, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. 6 cosas, dice Dios, que va a hacer en ese periodo de 490 años,
y que están relacionados con el pueblo de Israel y la ciudad de Jerusalén. Son 6 cosas. Mira, las 3 primeras están relacionadas con el pecado, precisamente. Dice que este tiempo es para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Y realmente eso ya se cumplió. Se cumplió en la persona del Cordero de Dios, en Jesucristo, porque Él vino exactamente a eso. Él vino a quitar el pecado del mundo, Él vino a expiar la iniquidad, Él vino a perdonar los pecados. Jesús cumplió eso en su propia vida al ir a la cruz y derramar su sangre. Realmente el pecado fue terminado. No como una manifestación, el pecado sigue manifestándose en la raza humana, sino que terminó desde el punto de vista de Dios. Es decir, Dios ya terminó su problema con el pecado por medio de la sangre de Jesucristo, porque ahora Dios puede precisamente perdonar el pecado. El pecado fue expiado a través del sacrificio de Jesucristo. Pero las otras 3 tienen que ver con cosas que todavía están en el futuro y que son más extensas, como por ejemplo, dice, para traer la justicia perdurable. La justicia perdurable quiere decir que la justicia de Dios se manifieste perfectamente, digamos, en este mundo, en esta tierra, su voluntad, como dice el Padre nuestro. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en los cielos. Todavía no vemos eso realmente. No vemos una manifestación plena de esa realidad, de que la justicia de Dios esté manifestando en plenitud en este mundo, en esta tierra. La justicia de Dios se manifiesta por medio de la fe en las vidas de aquellos que aceptamos a Cristo por la fe, que aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. Pero aún esa justicia, digamos, perdurable, no está llenando toda la tierra y toda la realidad humana. También dice que es no solamente para traer la justicia perdurable, sino que dice sellar la visión y la profecía. Quiere decir, para que ya no haya más visión y ya no haya más profecía. Terminar con, o sea, prácticamente es para que la profecía y la visión quede absolutamente cumplida. Eso no pasa todavía porque hay muchas profecías en el futuro por cumplirse y se están cumpliendo en este momento muchas más. Así que va a cesar la profecía en un momento determinado. El libro de Corintios, hablando del amor, dice que precisamente llegará un tiempo en que la profecía ya no será necesaria. Ya nadie tendrá que profetizar, ya nadie tendrá que hablar del futuro porque ya estaremos en un futuro, digamos, eterno, en un eterno presente con el Señor, en la perfección, y entonces ya no será necesaria la profecía. ¿Eso cuándo va a ocurrir? Cuando Cristo vuelva por segunda vez, indudablemente. Tiene que venir Cristo por segunda vez para que se cumplan estas cosas. La justicia perdurable, el sello, digamos, de la visión y la profecía. Y además dice, y ungir al Santo de los Santos. Muchos hermanos en Cristo interpretan esta parte como que ungir al Santo de los Santos se refiere a Jesucristo. De hecho, Jesucristo es el Santo de los Santos. También Dios el Padre es el Santo de los Santos. También el Espíritu Santo es el Santo de los Santos. Pero aquí se habla de ungir. Muchos entonces piensan que cuando dice ungir al Santo de los Santos se refiere a Jesús. Y evidentemente Jesús fue ungido. Fue ungido con el Espíritu Santo que vino en forma de paloma sobre él en el momento en que él fue bautizado en el río Jordán. Pero no se refiere solamente, digamos, o directamente a Jesucristo. Se podría, digamos, hacer una especie de analogía o una especie de símil y decir que sí, que ese ungimiento del Santo de los Santos se refiere a ese momento en que Jesús es ungido en el río Jordán. Pero la verdad es que aquí se refiere al lugar del templo, el lugar santísimo, el Santo de los Santos. Y te voy a explicar exactamente más adelante por qué, porque está dentro del contexto de esta profecía. Solamente quiero decirte en este momento que ungir al Santo de los Santos se refiere a ungir con aceite el lugar santísimo del templo de Jerusalén. Continuemos. El tercer punto, entonces, en estos 9 puntos que estamos desarrollando, sería el comienzo de esta profecía. La pregunta sería, bueno, Dios le dijo, 70 semanas, o sea, 490 años, están determinados sobre tu pueblo y tu santa ciudad para hacer esto, esto, esto y esto. La pregunta sería, bueno, ¿y esos 70 semanas, esos 490 años, cuándo comienzan? ¿Desde dónde los empezamos a contar? Y allí se le explica a Daniel y le dice el arcángel Gabriel, versículo 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden
para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Dejemos hasta ahí. El ángel le muestra 2 periodos. Primero 7 semanas y luego 62 semanas. Eso suma 69 semanas. Como son semanas de años, es decir, semanas de 7 años cada una, ese periodo inicial de 7 años son 49 años. Y el periodo siguiente de 62 semanas vienen siendo 434 años. Quiere decir que tenemos los primeros 483 años. Pero esos primeros 7 años, dice allí, vuelvo y leo, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, 49 años. Se le dice a Daniel que lo que inicia estas 70 semanas es una orden dada por un rey, y esa orden es específica: restaurar Jerusalén, restaurar la ciudad. En la Biblia, y gracias a Dios que en la Biblia lo encontramos 3 decretos acerca de reconstruir, de arreglar, de reconstruir a la ciudad de Jerusalén. El primer decreto lo dio el rey Ciro, que es un rey persa, por allá, digamos, en el año 536 a.C. El segundo decreto lo dio Darío, que es un rey medo. Recuerda que los persas y los medos estaban unificados. El rey Darío es el segundo rey que dio un decreto en ese sentido. Eso va por ahí por el año entre el 521 y el 486 a.C. Pero también hay un decreto específico para restaurar y edificar a Jerusalén, dado por el rey Artajerjes I, que era precisamente el rey bajo el cual estaba Daniel viviendo. Y es un rey medo también. Y esto podemos decir, y es lo que está aceptado por todos los estudiantes bíblicos y eruditos bíblicos, va en el año 445 a.C. O sea que esta semana, o esta, digamos, profecía de las 70 semanas, comienza con el año 445 a.C. Desde ahí se comienzan a contar los 490 años. Pero ya hemos dicho que hay un primer periodo de 7 años que va hasta la reconstrucción de la ciudad. Es decir, se demoraron 49 años, y eso ya está, digamos, probado en la historia, que así fue exactamente, 49 años para reconstruir la ciudad de Jerusalén y digamos, sobre todo el templo y las murallas y los muros y todo esto. Y eso lo hicieron las personas que regresaron de ese cautiverio babilónico. Ahí están los libros de Esdras y de Jeremías que nos ilustran precisamente acerca de ese tipo de cosas. Vayamos precisamente un momentico a mirar el libro de Nehemías. Nehemías fue el primer gobernador de la ciudad de Jerusalén. Pero Nehemías, antes de ser gobernador, él fue copero. Allá en el cautiverio, Nehemías era el copero del rey Artajerjes. ¿Qué quiere decir el copero? Era la persona que no solamente le servía el vino, el único que le servía el vino al rey, sino que lo probaba antes de servírselo. Porque era muy común en aquel tiempo que los reyes murieran envenenados. Y una forma pues de matarlos fácilmente era envenenarles el vino, y tomaban mucho vino a menudo. Entonces ellos se aseguraban teniendo un copero. El trabajo de ese copero era evidentemente un trabajo de alto riesgo, porque si ese vino estaba envenenado, pues obviamente el copero caía muerto y el rey sabía que no podía beber de ese vino. Y ese era el trabajito que tenía Nehemías en el tiempo del rey Artajerjes. Obviamente Dios lo guardó, Dios lo protegió, y Nehemías sobrevivió a todo eso. Estuvo en ese cautiverio, hizo el papel de copero, y cuando regresó a Israel y pudieron reconstruir la ciudad y todo esto, fue el primer gobernador de Israel. En ese tiempo, más o menos, estaríamos hablando de los años 445, precisamente entre el mes de abril y mayo de ese año 445, vino este hombre a ser gobernador. Pero, ¿qué pasa con Nehemías? Él es el que escucha primeramente, precisamente, el decreto de este rey Artajerjes I para empezar a reconstruir. Nehemías nos cuenta lo siguiente,
que él como copero del rey estaba pues sirviéndole el vino al rey, pero estaba muy triste, y el rey notó en su cara la tristeza y el rey le pregunta, ¿no? Nehemías, ¿por qué estás tan triste? Entonces él le dice, pues ¿cómo no voy a estar triste si la ciudad del sepulcro de mis padres, o sea Jerusalén, están sus puertas quemadas y la ciudad está destruida? O sea, estoy muy triste por eso. Entonces el rey y Nehemías tienen este diálogo que quiero leerte. Esto está en Nehemías capítulo 1, versículo 4 al 8. Dice, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Además dije al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de Jehová sobre mí. Dios obró en el corazón de este rey Artajerjes para que le diera cartas, le diera permiso para que Nehemías pudiera viajar a Judá y empezar la reconstrucción. O sea que este decreto, digamos, de que se le dice a Daniel, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar a Jerusalén, este decreto lo dio Artajerjes I en el año 445 a.C. Sigamos entonces estudiando esta profecía de las 70 semanas y vamos a mirar el punto 4, que sería el cálculo de las primeras 69 semanas, porque dice así, vuelvo y leo el versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta, escucha esto, hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Nota que se le da un periodo de 7 semanas y 62 semanas. Muchas personas preguntan, bueno, ¿por qué el ángel no le dijo más bien 69 semanas de una vez? Sino que le dijo 7 semanas y 62 semanas. Bueno, eso tiene una explicación muy sencilla, y es que los primeros 7 años son, digamos, enfocados en la restauración, tienen que ver con la restauración de Jerusalén. Pero las otras 69 semanas, o sea, los otros 434 años, tienen que ver con la venida del Mesías. Porque dice que, vuelvo y leo, dice, y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. O sea que durante la semana 62 aparecería precisamente el Mesías. Todos sabemos quién es el Mesías, Jesucristo, el Señor, el Hijo de Dios. Ahora, nota que realmente aquí no hay unas fechas muy exactas, es decir, Ángel no le dijo es que el Mesías va a nacer en Belén exactamente en el año tal, a tal hora y tal hora, ¿no? Dios a veces no da, digamos, ese tipo de detalles, pero como digo, Dios siempre da lo esencial, lo que realmente necesitamos para entender la profecía y para ubicarnos en el tiempo, que eso es lo que realmente a Dios le importa. ¿Por qué? Porque al final los detalles se van a conocer es cuando ya estemos, digamos, en medio de eso. Por ejemplo, vuelvo y insisto con la famosa marca de la bestia. ¿Quién sabe realmente qué es la marca de la bestia? ¿Quién sabe si realmente es un chip o es una vacuna o es cualquier otra cosa? Porque el libro de Apocalipsis habla de la marca de la bestia. El libro de Apocalipsis, ya haremos un video explicando esto mejor, pero básicamente el libro de Apocalipsis dice que era una marca en la frente y en la mano derecha. Ahora, no dice allí que estaba dentro de la piel de la frente ni dentro de la piel de la mano derecha. Ahí dice que era una marca y se nota que era una marca visible, porque Juan dice que vio la marca en la frente y en la mano derecha. Así que por ese lado ya vamos viendo que hay detalles que realmente no concuerdan con lo que a veces la gente piensa que ya es la marca de la bestia. Ahora, Dios no da mucho más detalle acerca de eso. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo los que estén viviendo bajo el tiempo del anticristo y los que van realmente a escuchar y les digan, mire,
tienen que ponerse esta marca, y esta marca se la tienen que poner no por el coronavirus, sino que se la tienen que poner porque ustedes tienen que adorar a este hombre y aceptarlo como su único y verdadero Dios. Ese es el propósito de la marca realmente. Esas personas son las que van a saber realmente qué es la marca. Me estoy haciendo entender. Es decir, Dios no necesita darnos una cantidad de detalles ahora. No, es que la marca es esto y esto otro y esto otro. No, porque sencillamente Dios dice, va a haber una marca. Y los que vivan en ese tiempo y lo estén tratando de poner la marca, esos van a saber qué es la marca. Es igual, los que estén viviendo bajo el anticristo van a saber quién es el anticristo. Perdemos el tiempo ahorita especulando y será el anticristo, será fulano de tal, que algunos dicen que el anticristo es Bill Gates, cosa que me da risa, otros dicen que es Trump, otros decían que era Obama, cuando estuvo Obama de presidente de Estados Unidos, otros dicen no, es Macron, el presidente actual de Francia, otros dicen no, el anticristo es el rey Carlos de Inglaterra, otros dicen que es el príncipe Nicolás de Grecia, otros dicen, bueno, no falta quien diga, no, el anticristo es mi suegra, la tengo aquí viviendo en mi casa precisamente. Bueno, realmente especular es absurdo en este momento porque no podemos saber quién es el anticristo precisamente porque no se ha manifestado. Y claramente dice la palabra de Dios, lo dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, que este hombre no se puede manifestar mientras esté presente en este mundo la iglesia y sobre todo la persona del Espíritu Santo que habita en la iglesia. Solo cuando la iglesia sea llevada en el arrebatamiento se podrá manifestar el anticristo. Así que los que vivan en ese tiempo sí sabrán claramente quién es el anticristo. Lo van a poder ver en directo, en persona, cara a cara, y van a tener que también decidir si se ponen la marca o no se la ponen. Es decir, si lo adoran o no lo adoran. Esa es la realidad. Hoy día no estamos viviendo en ese tiempo. Estamos viviendo, recuerda, estamos viviendo en la gracia. El tiempo que le ha dado Dios al mundo, digamos, para que el mundo escuche el Evangelio de Jesucristo, crea, se arrepienta, crea en Jesús y sea salvo. Bueno, continuemos con el estudio de esta profecía. Ya hemos visto el cálculo de las primeras 69 semanas. Un periodo de 7 semanas, un periodo de 62 semanas, que suman 69 semanas, que en años significa 483 años. Vamos con el punto quinto de estos 9 que estamos desarrollando. Y podríamos llamarlo los hechos ocurridos después de las 69 semanas. Dice el versículo 26. Y después de las 62 semanas, o sea, 62 más las 7, 69, después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario. Dejemos ahí. Vuelvo y leo. Dice, después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. O sea, esta profecía nos dice claramente que después de ese periodo de 7 semanas y 62 semanas, se le quitará la vida al Mesías. O sea que ya estaba profetizada claramente la muerte del Mesías, que la muerte del Mesías no sería por sí, más no por sí se le quitaría la vida, sino que se la quitarían otro, es decir, él sería asesinado, él sería crucificado como todos lo sabemos. Está establecida entonces la muerte del Mesías. Eso ya es historia realmente, porque sabemos que Jesús hace ya más de 2000 años murió en una cruz. Le fue quitada su vida, mas no por sí. Pero dice luego, y el pueblo de un príncipe que ha de venir. Nota, esto es muy importante. El pueblo de un príncipe que ha de venir. ¿Quién es ese pueblo y quién es ese príncipe? El pueblo es Roma, es el imperio romano. ¿Qué hizo ese pueblo? Destruyó la ciudad y el santuario. Y eso ocurrió en el año 70 después de Cristo. Esa es una profecía ya cumplida también. Eso ya también es historia. Año 70 después de Cristo. Ciertamente el imperio romano mandó sus falanges, mandó sus ejércitos, sitiaron la ciudad de Jerusalén durante creo que unos 2 años y finalmente tomaron la ciudad de Jerusalén y destruyeron todo lo que encontraron a su paso y destruyeron precisamente el templo. Está dicho ahí, destruirá la ciudad y el santuario, o sea, el templo. Los romanos fueron especialmente brutales para invadir y para destruir. Realmente recuerda que ellos son esa bestia que tenía las garras y los dientes de hierro que Daniel vio que devoraba y desmenuzaba y que dice que hollaba las obras. Así fueron los romanos. Así le hicieron esto a Jerusalén y a Israel en general en el año 70 después de Cristo.
el general Tito, el general romano, entró con las tropas de los ejércitos romanos y arrasaron con todo. El templo lo quemaron, derritieron el oro, bajaron el templo, lo desmontaron piedra por piedra. Acuérdate que Jesucristo había hablado de eso, sentado en el monte de los olivos con sus discípulos, mirando el templo, les dijo: en verdad os digo que vendrá tiempo cuando no quedará piedra sobre piedra. Y exactamente, literalmente se cumplieron las palabras de Jesús, porque los romanos, como si supieran de esa profecía, desmontaron el templo piedra por piedra y las arrojaron a una cantera. Ahí no quedó sino realmente lo que se llama la explanada del templo. Cuando uno va actualmente a Israel desde el Monte de los Olivos, lo que uno ve es precisamente la explanada, el lote, donde estuvo el templo de Israel, y uno ve ahora allí dos mezquitas musulmanas, la mezquita del Domo de la Roca y la mezquita de Al-Aqsa. Son mezquitas que construyeron los musulmanes pues ya en los tiempos modernos. No quedó piedra sobre piedra de ese templo. Pero nota que dice: el pueblo de un príncipe que ha de venir. ¿Quién es este príncipe que ha de venir? Indudablemente es el anticristo. Así que dice que el pueblo de este príncipe, así que ya vamos viendo un detalle acerca del anticristo, y es que él es romano, o es de ascendencia romana, o es de familia romana. Creemos que el anticristo es judío, pero seguramente va a nacer de pronto entonces en la ciudad de Roma, o en Italia. Yo creo que en Roma básicamente de Roma va a surgir este hombre, aunque creo, como te digo, que él es de ascendencia de sangre judía, pero va a venir de allí, de Roma. Va a surgir precisamente del centro mismo de la comunidad económica europea, porque vuelvo e insisto, dice el pueblo romano. No hay otro pueblo que destruyó Jerusalén sino el pueblo romano en el año 70 después de Cristo, el pueblo de un príncipe que ha de venir. Así que ya empezaba a visualizarse, digamos, en esta profecía un aspecto futuro. Entonces tenemos un aspecto ya es histórico, ya está cumplido, ya Jerusalén fue reconstruida en el primer periodo de esta profecía, y también el Mesías vino, el Mesías fue muerto, fue crucificado, fue sepultado. Y la ciudad de Jerusalén, 70 años después de la venida de Jesús, año 70 después de Cristo, Jerusalén fue destruida. Pero ahora empezamos a visualizar el futuro. Hay un príncipe que ha de venir. Veamos entonces el siguiente punto de esta profecía. Pero primero tenemos que entender que entonces hay un paréntesis. Entre las primeras 69 semanas y la semana número 70 hay un paréntesis, porque pasa un gran tiempo hasta que se manifieste el anticristo. Entonces nota que esta semana número 70 tiene mucha relevancia para nosotros en el día de hoy, porque realmente esos últimos 7 años, esa semana profética, 7 años, son los que cuadran perfectamente con lo que conocemos como la gran tribulación. ¿Por qué es que sabemos que la gran tribulación dura 7 años? Precisamente por esta profecía, porque es la última semana de las 70 semanas de Daniel. Es la semana número 70, 7 años, una hepta. Así que esta profecía es muy importante porque nos ubica ahora en el tiempo de la gran tribulación. Salta desde la muerte del Mesías y la destrucción de Jerusalén y del templo en el año 70 hasta ahora, digamos, la manifestación del anticristo, e inclusive hasta la segunda venida de Jesucristo. Estos 7 años, esta última semana, son los 7 años más importantes o más decisivos de toda la historia humana, y están por comenzar, están por suceder realmente en el futuro inmediato para nosotros. Y digo, son muy claves, son muy importantes, porque durante esos 7 años se van a definir ya todas las cosas, digamos, se va a concluir el plan de Dios con respecto a Israel, con respecto al mundo en general. En esos 7 años va a aparecer el anticristo, en esos 7 años va a aparecer el falso profeta, en esos 7 años los judíos van a volver a creer en Jesucristo, ya hablaremos de eso un poquito más adelante. En esos 7 años va a aparecer la marca de la bestia, en esos 7 años va a haber, digamos, la mayor persecución contra el pueblo judío, de tal manera que la Biblia lo llama en Jeremías el tiempo de angustia para Jacob. Así que será un tiempo para Israel, será un tiempo de disciplina para Israel. ¿Por qué? Porque Israel rechazó al Mesías. Mira que esta profecía llega 7 semanas y 69 semanas, y después dice de las 62 semanas, 7 semanas y 62 semanas, y después de las 62 semanas será muerto el Mesías. Llega hasta ahí.
en un momento determinado. ¿Por qué? Como que se para, como que hay una conclusión allí. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel rechazó a su Mesías. Entonces Dios no pudo continuar su programa con Israel. Dios tuvo que suspender su programa con Israel. Dios tuvo que hacer un alto, tuvo que hacer un paréntesis. Y quiero decirte que en ese paréntesis es que aparece la iglesia de Jesucristo. Actualmente estamos viviendo en ese paréntesis entre la semana 69 y la semana número 70. Así que ese paréntesis es una gran bendición porque es la oportunidad que Dios nos ha dado a los gentiles de conocer a Jesucristo. Ya leeremos un poquito más de esto ahora en Romanos capítulo 11. Pero continuemos aquí. Dice el versículo 27. Perdón, no, vuelvo a leer el 26. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Esto significa que Israel sería destruido, como ya fue esto en el año 70, pero que dice que continuaría realmente esta destrucción hasta el fin de la guerra. Pregunta, ¿cuándo es el fin de la guerra? ¿Cuándo se acabará la guerra en el mundo? ¿Te has hecho esa pregunta alguna vez? Creo que millones de seres humanos se la han hecho y nos la hemos hecho en algún momento. ¿Por qué los seres humanos no podemos dejar de matarnos unos a los otros? ¿Por qué no puede haber fin de la guerra? Y por eso es que hay tantos intentos de paz, y hay tantas marchas por la paz, y hay tantos tratados por la paz, y hay tanta lucha porque haya paz, porque se acabe la guerra. Y la palabra dice que estas devastaciones relativas al pueblo de Israel y la ciudad de Jerusalén, dice que llegarán hasta el fin de la guerra. Quiero decirte que sí, habrá un día en que la guerra se va a acabar en el mundo y se va a acabar para siempre. Será no una solución de esas, digamos, a medias que hacemos los seres humanos allí a través de alianzas humanas, sino que será una solución definitiva para el problema de la guerra entre los seres humanos. Y ese día es únicamente el día en que Cristo vuelva por segunda vez. Los profetas hablaron de ese día. El profeta Isaías, por ejemplo, pintó inclusive cómo va a ocurrir, digamos, en ese tiempo cuando la guerra se acabe, cómo el mundo va a ser transformado en un hermoso paraíso, cómo la gente vivirá realmente en una paz y en una quietud impresionante, que cómo, digamos, las naciones ya no construirán más armas de guerra, que inclusive las armas de guerra que hay serán transformadas en herramientas para la agricultura, para la ganadería, etc. ¿Te imaginas el día en que las naciones ya no gasten $1, $1 o €1 en armas, sino que todo lo inviertan realmente en el campo, en hacer comida? Bueno, el profeta Isaías habló de eso, dijo que habrá abundancia, que habrá un tiempo en que la gente no habrá pobres, no habrá hambre. Eso es cuando Cristo ya haya venido y esté reinando. De otra manera nunca va a suceder. El hombre nunca lo va a lograr. El nuevo orden mundial jamás lo va a lograr. Solo lo va a lograr Jesucristo. Así que el fin de la guerra se está refiriendo indudablemente a la segunda venida de Jesucristo. Pero el versículo 27, para continuar precisamente con el punto número 6 de estos 9 que venimos desarrollando, que podríamos llamarlo el príncipe de la última semana. El príncipe de la última semana. Veamos el versículo 27, dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Quién es el que confirmará el pacto con muchos por otra semana? Es decir, por 7 años. Ese que habló del versículo 26, el príncipe que debe venir. Es decir, aquí ya se nos está diciendo y se nos está mostrando que el anticristo va a firmar un pacto, y es un pacto de paz, evidentemente, y es un pacto que firmará con el pueblo de Israel, porque acuérdate que esta profecía tiene que ver específicamente y únicamente con Israel. O sea que ya vamos empezando a entender también que el anticristo en algún momento del futuro para nosotros hará un pacto con el pueblo de Israel. ¿Cuándo va a suceder eso? Cuando ya nosotros nos hayamos ido en el arrebatamiento. Muy probablemente este pacto será firmado en los primeros, digamos, años o los primeros días después de que nosotros nos hayamos ido en el arrebatamiento.
El anticristo logrará engañar a gran parte del pueblo de Israel, logrará engañarlos aún al punto de hacerles creer que Él es el Mesías que ellos están esperando, y Él firmará un pacto de paz entre Israel y obviamente los árabes, entre el pueblo palestino. Acuérdate que este pacto de paz es muy importante para el mundo y que ha habido muchas figuras conocidas en la política que han tratado de lograr que haya una firma de un pacto decisivo entre Israel y el pueblo palestino, porque el mundo sabe que si hay paz en el Medio Oriente, hay paz en el mundo. La paz en el Medio Oriente es definitiva para que haya paz en el resto del mundo, y eso no lo ha podido lograr ninguna autoridad humana y nunca lo va a poder lograr ningún ser humano aparte de este hombre, el anticristo. Él firmará ese pacto y él, digamos, logrará traer paz. Imagínate, por fin un hombre, un político, un líder, ¿sí?, que logrará la firma de un pacto de paz entre Israel y los palestinos. El mundo entero lo adorará, el mundo entero se irá tras él. El mundo entero dirá: este es el líder que estábamos esperando. El nuevo orden mundial se arrodillará ante él y dirá: les presentamos a su majestad, el líder que trajo la paz al mundo. Adorémoslo, porque él no es simplemente un hombre, él es Dios realmente. Pero nota, va a pasar algo. Dice el versículo 27, y por otras semanas, en 7 años, confirmará el pacto con muchos, con algunos del pueblo de Israel. A la mitad de la semana, o sea, a la mitad de esos 7 años, a los 3 años y medio, ¿qué pasará? Hará cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea que el anticristo no va a honrar ese pacto. El anticristo va a traicionar realmente a Israel. Allí los judíos se darán cuenta, los que están creyendo que Él es el Mesías, se darán cuenta que Él no es ningún Mesías, que Él es un engañador, y además comenzará una persecución contra el pueblo de Israel. Y entonces este hombre será desenmascarado ante los judíos de que no es ningún Mesías, es realmente un antimesías, un impostor, un anticristo. Anticristo significa precisamente alguien que quiere suplantar a Cristo, una falsificación de Cristo. Alguien que está en contra del mismo Jesucristo. El anticristo entonces romperá su pacto, y nota lo que dice: a la mitad de la semana, o sea, a los 3 años y medio de haber firmado ese pacto, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Por qué cesar el sacrificio y la ofrenda? ¿A qué sacrificio se refiere? ¿A qué ofrenda se refiere? Se refiere indudablemente a los sacrificios y la ofrenda que deben estar haciendo, digamos, los sacerdotes judíos allá en Jerusalén, en el templo. O sea que esto nos da a entender claramente también que viene un futuro en el que el templo de Jerusalén será reconstruido. Recuerda que fue destruido en el año 70 después de Cristo y hasta ahora no hay templo. Pero esta palabra dice que en el futuro el anticristo hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y no puede haber ninguna cesación de sacrificio o de ofrenda que esté relacionada con Israel, sino en el templo, porque los judíos no van a ofrecer sacrificio y no van a ofrecer ofrenda, digamos, en el sentido sacerdotal, siguiendo las instrucciones de la Torá, si no hay un templo. O sea que necesariamente el templo de Israel va a ser reconstruido. De esto he hablado en algunos otros momentos en la iglesia, hay muchas cosas de las que ya he hablado. Espero que en el canal Río de Agua Viva encuentren algunas de estas profecías o algunas de estos estudios, pero pienso obviamente volver a hablar sobre esto, porque siempre hay que estar repasando, hay que estar insistiendo, y en un futuro les hablaré también de esto, de la reconstrucción del templo, porque es algo que va muy avanzado, es maravilloso lo que está sucediendo en ese sentido. O sea que algún día vamos a ver un templo de los judíos allí, reconstruido allí sobre la explanada del templo. En realidad no sé si nosotros alcancemos a verlo, ¿no? Es muy probable que sí, antes de que seamos arrebatados, pero va a haber una reconstrucción, el tercer templo. Y entonces lo que hace el anticristo es que, según la palabra de Dios está revelado también en Daniel, este hombre se traslada de sus oficinas centrales, que van a estar en Europa, en la ciudad de Roma, en un momento determinado, tal vez a la mitad de esa gran tribulación, se traslada a Israel, y el falso profeta que está con él hace construir una esfinge, una imagen de él, y dice que el falso profeta hace que esta imagen hable y que la imagen pida que la adoren.
Así que el hombre anticristo va a meter esa imagen nada menos que en el lugar santísimo del templo, donde tiene que estar solamente el arca, la presencia de Dios. Va a meter esa imagen allí y va a exigir ser adorado. Y entonces obviamente comenzará una persecución contra el pueblo de Israel y también una persecución contra toda persona que se niegue a adorarlo y a recibir la marca de la bestia. Pero ese será un tiempo muy importante también para Israel, porque será en ese tiempo cuando se cumpla lo que está escrito en Apocalipsis capítulo 7, y es que el Espíritu de Dios viene sobre el pueblo de Israel, y 144,000 judíos, 12,000 de cada tribu, van a ser sellados con el poder del Espíritu Santo, van a ser llenos, van a ser ungidos, y estos 144,000 judíos van a predicar el Evangelio de Jesucristo por toda la tierra con un poder que no hemos visto sino seguramente en los principios de la iglesia cristiana. Así que el evangelio del reino será predicado. Allí se cumplirán las palabras de Mateo 24 que dijo el Señor Jesús. Entonces será predicado este evangelio del reino a todas las naciones y entonces vendrá el fin. El fin es la segunda venida de Jesucristo. Así que quienes van a predicar, la última, digamos, predicación poderosa del evangelio no la hará la iglesia, porque la iglesia se ha ido en el rapto, la hará Israel, los 144,000 ungidos y escogidos de Israel. Y además también habla Apocalipsis, creo que el capítulo 11 habla de dos testigos, Moisés y Elías, o dos judíos con el mismo ministerio, digamos similar al de Moisés y Elías, que van a predicar también el evangelio, y lo van a hacer 3 años y medio en la misma ciudad de Jerusalén. Van a predicar el evangelio de Jesucristo, porque Israel se va a convertir al Mesías. Bendito sea el Señor. Pero ¿cuándo lo va a hacer? Durante el tiempo de la gran tribulación. Vamos a ir más adelantando sobre esta profecía porque hay mucho más que decir. Vamos al punto 8, podríamos decir la mitad de la última semana. Esta última semana, los últimos 7 años o la semana 70, está dividida en 2 periodos de 3 años y medio cada una. Y dice este versículo 27, la segunda parte: después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Las abominaciones se refiere a esa estatua que el anticristo mete de él mismo en el lugar santísimo, en el templo en Jerusalén. Hasta que venga la consumación. La consumación se refiere hasta que venga Cristo por segunda vez, la consumación de todos los tiempos. ¿Te acuerdas lo que él dijo en la cruz? Consumado es, cuando él entregó su espíritu al Padre. O sea, terminó la parte, digamos, del cordero, el sacrificio, el perdón de los pecados, la sangre derramada. Consumado es. Pero falta otra consumación, la segunda venida de Cristo, que ya no es para morir, sino que va a venir para reinar y establecer 1000 años de su reinado en la tierra. Entonces vendrá la consumación, dice, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. El desolador es el anticristo. Quiere decir que Dios va a cumplir lo que Él tiene planificado para este anticristo. Cuando Cristo vuelva por segunda vez, el libro de Apocalipsis dice que Cristo mismo lo lanzará vivo al lago de fuego que arde con azufre, junto con el falso profeta, y que allí también estará en el abismo Satanás. Así que esto es lo que le espera al anticristo cuando Cristo vuelva por segunda vez. Él será, el libro de Tesalonicenses capítulo dice que el Señor lo matará con el resplandor de su venida y con el espíritu de su boca. La última parte, o el punto 9 de esta profecía, entonces sería el fin de la última semana, que acabamos de leerlo. Es decir, la abominación desoladora, es decir, la imagen metida en el lugar santísimo, y la venida de Cristo para darle lo que se merece este destructor. Vamos a ir concluyendo este tema, y quiero llevarte finalmente al libro de Romanos. Romanos en el capítulo 11, porque hay algo muy importante que quiero decirte para concluir. Romanos 11, en el versículo 11 y 12 dice lo siguiente: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Nota la pregunta, ¿han tropezado para que caigan? Y la respuesta es: en ninguna manera. Quiero decirte que el pueblo de Israel no ha sido quitado para siempre de los propósitos de Dios y de los planes de Dios. Se equivocan quienes creen eso. Nota que dice que han tropezado. Un tropiezo es un tropiezo, no es una caída definitiva.
Dice que han tropezado para caer. No, tropezaron pero no para caer. Porque Dios en su misericordia todavía tiene planes con el pueblo de Israel. Ahora, ¿dónde está el tropiezo? Pues en haber rechazado precisamente a Jesucristo como su Mesías. Pero nota lo que dice. Pero por su transgresión, o sea, por su rechazo del Mesías, por su pecado e idolatría, por toda su desobediencia a Dios, por su transgresión vino la salvación. Qué impresionante. Que Dios de lo malo saca lo bueno, indudablemente. ¿Por qué? Porque si el pueblo de Israel no hubiera rechazado al Mesías, nosotros los gentiles no hubiéramos posiblemente entrado en esa maravillosa realidad de ser ahora los hijos de Dios, el pueblo elegido de Dios, el pueblo que Dios usa para llevar el mensaje del Evangelio. Vuelvo y leo. Pero por su transgresión vino la salvación. ¿A quiénes? A los gentiles, para provocarles a celos. Nota lo que Dios ha hecho entonces con Israel. Como ellos rechazaron a Jesús, Dios lo metió en disciplina. Y parte de esa disciplina fue hacerlos a un ladito en sus planes y decir, bueno, ahora me voy a los gentiles, me revelo a los gentiles, ellos van a creer en Jesucristo, ellos van a ser salvos, voy a formar la iglesia de Jesucristo y ellos son los que van a predicar mi palabra. Eso le provoca celos a los judíos. Que nosotros le digamos a los judíos, nosotros somos el pueblo espiritual de Dios, somos el Israel de Dios, somos el pueblo escogido de Dios para estos tiempos, obviamente les va a provocar celos, pero Dios quiere provocarles celos es para que ellos realmente vengan y se conviertan a Cristo, se arrepientan y se conviertan. Versículo 12. Y si su transgresión, o sea, su desobediencia, es la riqueza del mundo, y su defección, o sea, su error, la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena, escucha esta palabra, su plena restauración. Si el pecado de ellos, si el traspiés de ellos, si el error de ellos, si la desobediencia de ellos, a la larga trajo riqueza al mundo, ¿qué riqueza? La riqueza del Mesías, la riqueza del Evangelio de Jesucristo. Esta riqueza que tú y yo ahora tenemos de conocer a Cristo, de haberlo aceptado como nuestro Señor y nuestro Salvador y de estar disfrutando de sus bendiciones. Esa riqueza nos vino a los gentiles porque los judíos tropezaron. Ahora dice, ¿cuánto más traerá como bendición al mundo y riqueza al mundo? Oye esto, su plena restauración. O sea que Dios no ha terminado con Israel. Dios tiene planes de restauración para Israel. ¿Y cuándo va a suceder eso? Durante la gran tribulación. Versículo 15. Porque si su exclusión, o sea, el hecho de que Dios los haya puesto a un lado los judíos, es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino vida de entre los muertos. Si cuando Israel fue puesto a un lado, vino la salvación a los gentiles, vino riqueza al mundo, ¿te imaginas qué va a pasar cuando los judíos sean restaurados? Cuando sean de nuevo admitidos como pueblo de Dios y dentro de los propósitos y los planes de Dios. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Y mira estas últimas palabras maravillosas que nos dice la Escritura aquí en Romanos capítulo 11, versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Escucha esa expresión. Lo que le ha pasado a Israel por haber rechazado a Jesús como su Mesías es endurecimiento en parte, es decir, por un tiempo, porque ellos realmente tienen el corazón endurecido. Ellos tienen una venda sobre sus ojos que no les permite ver en Cristo el Mesías. Así todas las profecías indican que Él es el Mesías. Así Él haya mostrado todas las evidencias. Así los cristianos vayamos con la Biblia y les mostremos todas las evidencias. Ellos están endurecidos. No pueden creer, no pueden aceptar que Jesucristo es el Mesías. Aunque obviamente a lo largo de toda la iglesia y toda la historia cristiana, muchos judíos han convertido y se están convirtiendo a Cristo, pero realmente no lo han hecho todavía plenamente. No ha llegado la plena restauración de ellos como toda una nación convirtiéndose a Jesucristo. Y yo personalmente oro y anhelamos que realmente eso suceda, pero eso va a suceder durante la gran tribulación, no va a suceder antes. Dice, vuelvo y leo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos,
que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Nota que ese endurecimiento de Israel tiene un término, tiene un hasta. Y allí dice claramente que es hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Qué es la plenitud de los gentiles? Hablando proféticamente. Es el hecho de que la iglesia de Jesucristo va a llegar a su plenitud. Es decir, la iglesia va a ser completada en número. ¿Tú no crees que el Padre y el Hijo saben exactamente cuántas personas van a estar incluidas en la iglesia de Jesucristo? ¿Qué número de personas conforman la iglesia de Jesucristo? Evidentemente que lo saben. La idea es esta, que cuando la última persona que acepte a Jesús, que reciba a Cristo en su corazón, entre y sea parte de la iglesia, allí se cumple la plenitud de los gentiles. Cuando eso suceda, cuando la iglesia esté completa, entonces va a suceder el arrebatamiento, porque el Señor se va a llevar a su iglesia completa en el rapto. Él no va a dejar a ni uno solo. Ese cuento de que se van a quedar los cristianos, que se quedó el pastor, que se quedó, eso no está en la Biblia. Eso sale solamente de la imaginación de algunas personas y de la falta de conocimiento realmente de lo que es la redención, lo que es la obra de Cristo en la cruz, lo que es el precio que Jesús pagó. El Señor se va a llevar a su iglesia completa. Cuando el último de los que ha de pertenecer a la iglesia se convierta a Cristo, se cumplirá la plenitud de los gentiles. Seremos llevados en el rapto y entonces vendrá la restauración del pueblo de Israel. Dice, vuelvo y leo, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego, todo Israel, escucha, todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, los judíos son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, escucha esa palabra, es muy clave, en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Quiero decirte que hay tres cosas que uno tiene que saber y ojalá tenerlas de memoria acerca de Israel. La primera es la elección, es entender que Israel fue elegido por Dios. Es el pueblo elegido de Dios en el Antiguo Testamento. Es el pueblo físico de Dios y Dios los eligió por gracia, por misericordia. Israel fue elegido como pueblo de Dios para cumplir los propósitos de Dios. Pero también estaba profetizado, Dios se lo había advertido, primeramente a través de Moisés y luego a través de una cantidad innumerable de profetas. Dios le había advertido a Israel que si ellos insistían en desobedecerlo, que si ellos insistían en su idolatría, llegaría el momento en que Dios traería un castigo muy fuerte sobre ellos, y es que permitiría que viniera una nación pagana, los invadiera, los destruyera y los dispersara por toda la faz de la tierra. Y eso ya se cumplió. Eso se llama la dispersión de Israel o la diáspora. Los judíos fueron dispersados por todo el imperio romano. Eso se cumplió en el año 70 después de Cristo, como nos muestra esta profecía de Daniel que acabamos de ver de las 70 semanas. Entonces tenemos respecto a Israel, primero la elección, segundo la dispersión, y hay un tercer punto que todavía se está cumpliendo y es la restauración. Israel sería dispersado a todas las naciones del mundo, pero Dios también dijo en profecía que llegaría un tiempo en que Él los recogería nuevamente. Y esto ya se cumplió. Año 1948, 14 de mayo de 1948, el pueblo de Israel regresó a su tierra y está allí ahora físicamente como una nación. Esto está relacionado con una profecía muy importante de Ezequiel, capítulo 37, la profecía del Valle de los Huesos Secos. Israel es como un ejército de huesos secos que estaban esparcidos por todo el mundo, pero ya se ha ido formando en ellos carne, músculos, tendones, y ahora son un ejército pero físico, pero todavía no ha entrado espíritu en ellos. Se ha cumplido la primera parte de la profecía de Ezequiel 37, porque allí está Israel. Esta restauración de Israel tiene dos aspectos, la restauración física y la restauración espiritual. La restauración física tiene que ver precisamente con que Israel volvería a ser una nación, volvería a tener un presidente, volvería a tener una economía, volvería a tener un ejército, volvería a tener tecnología, ciencia, como todo lo que tiene Israel hoy. Pero Israel
es como un cuerpo físico sin espíritu, porque no conoce a su Mesías, no tiene a Cristo, no tiene la vida de Cristo en ellos, no han nacido de nuevo. O sea que hay carne pero no hay espíritu, pero eso también va a ocurrir. La segunda parte de este aspecto de la restauración es la restauración espiritual. Y esa restauración espiritual va a suceder precisamente durante la gran tribulación. Muy probablemente en la mitad de la tribulación, es decir, después de los primeros 3 años y medio, o sea, durante los 3 últimos primero y medio años, Israel va a ser restaurado espiritualmente. ¿Qué quiere decir restaurado espiritualmente? Que será salvo, que se convertirán a Cristo, que serán abiertos sus ojos, se quitará el velo, se acabará la dureza de su corazón, se arrepentirán en polvo y ceniza. Llorarán realmente al entender que ellos han estado rechazando durante siglos a su Mesías, a Jesucristo, y que ese Mesías es el que nosotros los gentiles ahora adoramos y ahora disfrutamos, que ellos se han quedado por fuera de disfrutar de ese Mesías que nosotros hemos disfrutado y disfrutamos por tantos siglos y por tantos años, pero por fin llegó el tiempo para ellos también. Serán restaurados espiritualmente, se convertirán a Cristo, se volverán fogosos y enamorados de Jesús, predicarán a Cristo durante el tiempo del anticristo y serán perseguidos evidentemente por eso, y muchos serán decapitados, muchos serán muertos. Ya hablaremos de esos detalles más adelante en otra conferencia, pero lo importante es entender entonces estos 3 aspectos respecto de Israel: la elección de Israel, la dispersión o diáspora de Israel y la restauración de Israel. Quiero decirte, estamos en este momento en el paréntesis de esta profecía, pero estamos por entrar en los últimos 7 años de esta profecía de las 70 semanas, y estamos por entrar también, o por ver, si es que lo vamos a ver, pues yo creo que desde el cielo, por ver la restauración espiritual del pueblo de Israel. No falta sino ese aspecto de esos 3 puntos, la restauración espiritual de Israel. ¿Para qué? Para que venga Cristo por segunda vez. Espero que sea de alguna utilidad esta meditación que hemos hecho de este pasaje, y espero que tú sigas enamorándote más y más de la Escritura, y sigas enamorándote más y más de Jesucristo el Señor, que viene pronto. Que tengas paz, que tengas seguridad, que no tengas miedo, que no tengas temor, que no estés oyendo voces extrañas y siguiendo voces extrañas, que no te dejes mover de tu confianza en el Señor por medio de tantas publicaciones y tantas cosas que aparecen y van a aparecer, sino que siempre tus ojos estén fijos en el Señor y en su palabra, para que te mantengas firme en la fe. Bendito sea el Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús, porque tú le mostraste a Daniel siglos antes, aún de ti mismo, Señor, le mostraste las cosas que sucederían en el tiempo futuro de él, Señor, en el tiempo cercano a él, pero también en el tiempo muy lejano. Gracias porque estamos a punto, Señor, de entrar. Realmente la humanidad está a punto de entrar en esos últimos 7 años de la historia de este mundo tal como la conocemos. Pero gracias porque nosotros seremos sacados de este mundo antes de que comiencen esos últimos 7 años. Bendito sea, Señor, por iluminar nuestro corazón y nuestro entendimiento con tu palabra. Que tu paz esté con cada uno de los que ven este video en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones de parte del Señor.